traer para el día de hoy es la rehabilitación en el paciente quemado, ya que pues una rotación a la que pasamos en el primer año, y pues me parece importante tener como ciertos conceptos claros con respecto al abordaje de esta población. Bueno, entonces hay que destacar que los avances en cuanto a la cirugía y el manejo de las quemaduras han hecho que la supervivencia en medio de las víctimas o de los pacientes quemados aumente. Entonces, estos sobrevivientes de quemaduras, de accidentes, pues que tengan que ver con ya sea quemaduras eléctricas, quemaduras con líquidos, quemaduras con fuego, generalmente son adultos jóvenes, adultos medios que se encuentran pues en una fase productiva de la vida y cuyas secuelas a largo plazo, las secuelas a largo plazo de esta quemadura pueden afectar el regreso al trabajo o la reintegración a sus actividades de la vida diaria. Bueno, entonces vamos a hablar como el abordaje en cuanto al cuidado agudo de las quemaduras. Entonces, hay que tomar en cuenta que los principales objetivos en cuanto al cuidado agudo del paciente quemado va a ser la eliminación del tejido necrótico y establecer un lecho de la herida que sea propicio para, bien sea para la epitelización o para la realización de injertos pues por parte de cirugía. También es importante el manejo del dolor y pues como lo mencioné, si es requerido el manejo quirúrgico. Se dice pues que para el cuidado de las quemaduras todavía sigue siendo pues como un estándar la sulfuriacina de plata pues debido a su efecto y al bajo costo de la misma. El objetivo final de este tratamiento, de un adecuado tratamiento, es la adecuada cicatrización del tejido quemado con la menor presencia de cicatrices posible. Entonces también pues hay como cierta controversia con respecto a las quemaduras de segundo grado en las que tenemos flictenas o ampollas. Entonces se dice pues que en ciertos casos se deben resecar, pero en otros no, pues todavía digamos que hay como una controversia en eso porque pues puede servir como un apósito natural para este tipo de quemaduras, pero pues en las quemaduras ya más profundas sí que requieren manejo quirúrgico, pues sí son las escarectomías seriadas como el manejo de elección. Ay, no sé por qué no tengo puntero. Un momento. La flechita sirve. Ahí, eso. Listo. Bueno, ahí es. Y bueno, en cuanto al manejo del dolor vamos a hablar un poco más adelante, pero pues generalmente todavía siguen siendo los opioides de larga duración pues los medicamentos que más se utilizan en este caso. Otras consideraciones a tener en cuenta con respecto al manejo del paciente quemado van a ser las lesiones por inhalación, el politraumatismo, pues recordemos que muchos de los eventos pues de quemaduras se dan en el contexto de accidentes de tránsito, caídas pues de postes de energía, anormalidades metabólicas y catabólicas dadas por la destrucción del tejido, es como bien puede ser pues la hipercalemia, la rhabdomiolisis, los problemas de nutrición y deglución dados puede ser por disfagia, las neuropatías periféricas, la osificación heterotópica y las cicatrices hipertróficas que van a ser como parte de lo que nosotros debemos, como parte importante de lo que debemos abordar en el paciente quemado por parte de nuestra disciplina. Bueno, entonces los objetivos de la rehabilitación del paciente quemado van a ser dos muy importantes, que van a ser mantener la amplitud de movilidad articular y prevenir o mitigar la aparición de cicatrices y por consiguiente contracturas. Entonces estos objetivos deben abordarse al tiempo y deben abordarse desde el primer momento en que el paciente ingresa al hospital, desde que sea pues médica o quirúrgicamente posible. Entonces, en cuanto al mantenimiento de los AMA a través de la elongación, entonces se ha hablado de aplicación de tensión a través de el tejido de manera sostenida. Entonces,
Esta elongación del tejido debe basarse en principios biomecánicos, entonces es algo que se conoce como unidad funcional cutánea y se debe tener en cuenta. Una unidad funcional cutánea se define como los campos de la piel funcionalmente asociados en virtud de su movimiento. Entonces hay que tener, digamos que una postura óptima para hacer este alargamiento de tal forma que toda esa unidad cutánea funcional sea elongada pues con el movimiento del segmento corporal, y pues también debe tener el paciente una posición cómoda debido a que pues va a estar en esa postura cierto tiempo pues durante la terapia. Entonces debe haber como la menor resistencia posible del paciente y debe garantizarse un ambiente que le genere al paciente pues la menor tensión o ansiedad pues posible. Entonces, la elongación, lo que se ha descrito es que se debe hacer en un periodo de al menos 3 minutos, teniendo una elongación en un rango máximo en el área involucrada, y pues esta aplicación de esta técnica se ha visto en ciertos estudios, aunque pues con pocos pacientes, que ha tenido un impacto significativo en la prevención de contracturas. Pues lo que se dice es que sí se necesitan más estudios, pero pues los que hay, al menos el de Godlewski y colaboradores, que era el que mencionaba pues la fuente consultada, sí tuvo un impacto significativo. Se necesitan más estudios, pero lo que se ve es que sí tiene pues un beneficio en cuanto al mantenimiento de los arcos de amplitud articular, de movimiento articular. Entonces, otro punto importante en cuanto al abordaje del paciente quemado es el uso de órtesis. Entonces, digamos que ahorita las que se utilizan más son las órtesis de tipo estático, pues que permiten mantener el segmento corporal en una posición determinada, y de esa forma pues facilitar como que la cicatrización del tejido no se dé en ciertas posiciones que pueden favorecer la aparición de contracturas o de retracciones. Lo que se ha visto es que a menudo se aplican dentro de las primeras 24 horas después de sufrir una lesión por quemadura, y el objetivo que van a tener va a ser maximizar la función y la integridad del movimiento. Entonces hay sí un inconveniente con el uso de órtesis, y es que no hay como unas pautas establecidas acerca de al cuánto tiempo usarlas y qué tipo de órtesis usarlas. Digamos que faltan como establecer esos estándares para poder pues generalizar su uso y estandarizarlo. Hay 3 clases de órtesis que se utilizan comúnmente, que son las estáticas, las dinámicas y las estáticas progresivas. Entonces, digamos que este tipo de dispositivos lo que van a hacer es que, digamos que evitar que se prolongue el tiempo de la rehabilitación, ya que van a evitar la aparición pues de contracturas, y eso nos va a llevar pues a que el paciente requiera menos intervenciones del tipo pues ya correctivas para este tipo de deformidades. Entonces, generalmente las órtesis más utilizadas van a ser las estáticas y las estáticas progresivas. Entonces, en cuanto a las estáticas, como ya les había mencionado, son las que mantienen el tejido en una longitud constante al mantenerlo en una determinada posición, pero pues estas tienen que ser reemplazadas a medida que el tejido se va alargando. Las dinámicas van a brindar una tensión variable, generalmente mediante el uso de mecanismos elásticos que pueden ser accionados por resorte, y las estáticas progresivas van a aplicar una tensión elástica, y al final del ama la fuerza se va ajustando a medida que la articulación o que el segmento va ganando longitud. Entonces aquí tenemos el ejemplo de estas 3 órtesis. Entonces las estáticas, las dinámicas y las estáticas progresivas, que van a permitir pues que a medida que el paciente va ganando rango se vayan modificando. Entonces las más utilizadas, las estáticas y las estáticas progresivas. Entonces, pues como les mencionaba, hay que estandarizar las pautas en cuanto al uso de las órtesis
para brindar pues como una atención generalizada o pues digamos que más como universalizar, pues por así decirlo, el manejo del paciente quemado en cuanto pues al uso de los dispositivos médicos. Entonces sí hace falta que se establezcan estas pautas de utilización o pautas pues de buenas prácticas. Otro objetivo importante a la hora de abordar el paciente en la etapa aguda es el manejo del edema, recordando que el edema pues va a aparecer en las primeras 24 horas, sobre todo después de la reanimación y principalmente pues después de la reanimación con líquidos. Entonces va a tender a aparecer en cualquier parte pues afectada, también pues debido al mismo proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué va a pasar con el edema? Que independientemente pues del tipo de lesión por quemadura, este edema va a hacer que el paciente adopte algo que se conoce como posición de comodidad o postura de comodidad. La postura de comodidad es una postura en la que el paciente va a sentir el menor disconfort posible y el menor dolor posible. Entonces, generalmente tiende a haber flexión de las articulaciones. Entonces, digamos que el objetivo de manejar el edema pues va a ser evitar ese tipo de posturas. Más adelante vamos a ver la postura en la que se debe pues mantener al paciente, pero sobre todo pues al paciente que está en la unidad de cuidados intensivos. Y también se habla de el manejo del edema con el posicionamiento de los segmentos corporales en una posición elevada. Todo esto pues tendiendo a disminuir el edema, que va a contribuir a limitaciones en el flujo sanguíneo y que además nos va a aumentar la cicatrización del tejido y pues por consiguiente todas las implicaciones que esto trae consigo. Entonces, en cuanto a las técnicas de posicionamiento, se pueden hacer elevación, bien sea con el uso de cuñas o almohadas. En el miembro superior, pues evitar también como las posturas en rango extremo. Se habla de que el codo pues más o menos permanezca a 40 grados de flexión y pues mantener esta postura para hacer que haya pues un adecuado flujo de retorno. En los miembros inferiores también se puede hacer con el uso de cuñas y las rodillas se pueden colocar a 60 grados de flexión o menos. En los miembros inferiores también se pueden usar las bombas de compresión secuencial de las extremidades, pues que también nos pueden ayudar a reducir el edema siempre y cuando pues el tejido lo permita. Pero pues más adelante también vamos a hablar de lo que son las medidas de compresión. En cuanto a la ambulación temprana, digamos que no hay tampoco como estudios grandes que nos digan qué tan deleteria es la ambulación temprana, sobre todo en pacientes que han tenido injertos en los miembros inferiores. Entonces, pero lo que se ha visto es que generalmente al tercer día posoperatorio se han puesto pues a caminar a los pacientes y hay estudios pequeños que comparan poner a caminar al paciente apenas se recupera de la anestesia y al quinto día posoperatorio. No han encontrado diferencias significativas en cuanto a lo que es el rechazo del injerto. Entonces, digamos que faltan estudios grandes, pero se ha visto que al no haber pues un efecto negativo de la ambulación temprana, sí nos va a contribuir pues a mejorar o a disminuir, como el riesgo de que aparezcan otras complicaciones derivadas de la inmovilización prolongada. Bueno, en cuanto a la movilidad del paciente en UCI, digamos que se debe hacer, o sea, está como la barrera de la inmovilización pues para evitar en los pacientes que han sido llevados a cirugía, pues, para evitar el rechazo de los injertos, para evitar de pronto los daños en el sitio operatorio.
pero sí se puede hacer una movilización iniciando cuando el paciente está en un estado pues agudo o postrado, movilizaciones pasivas y empezando por el adecuado posicionamiento en cama. Entonces, en UCI es muy importante el posicionamiento. Esta es una posición que nos va a, por así decirlo, vencer como la postura de comodidad de la que les hablaba anteriormente. Entonces, pues en el texto que se consultó y en varios textos, el de Bradon y en varios artículos, toman esta postura como la que más beneficios va a aportar al paciente y la que menos contracturas pues va a traer a futuro. Entonces, el adecuado posicionamiento, una de las pautas más importantes para indicar en cuanto al manejo del paciente quemado. Muy importante también en cuanto al abordaje temprano, el manejo del dolor, tomando en cuenta que puede haber pues dolor por varios motivos en el paciente quemado. El dolor de base, que generalmente se puede abordar con opioides de larga duración, pero también se puede acompañar de dolor irruptivo, que es el dolor que le va a provocar al paciente, bien sea la movilización, los cambios de apósitos, y que pues generalmente se manejan con opioides de corta duración, pero lo ideal pues es como el ahorro de opioides, y eso se va a conseguir con los neuromoduladores. También está el dolor de procedimiento, pero pues esto ya es como los procedimientos que se hacen en el quirófano, entonces estos van a requerir ya anestesia general o pues una sedación profunda para poderlos llevar a cabo. Se ha visto que el uso de gabapentina en estos pacientes puede disminuir el uso de opioides, entonces el ahorro de opioides es muy importante porque también el paciente, a medida que va progresando, pues se tiene que ir bajando la dosis de opioides de forma paulatina para que sea menor el requerimiento de los mismos. También es muy importante el manejo de otras condiciones que pueden estar cursando al mismo tiempo con las que pueden estar cursando al mismo tiempo que la lesión por quemadura. Entonces, por ejemplo, el dolor de miembro fantasma, el dolor, por ejemplo, a eso se da mucho pues en los quemados, los de las quemaduras eléctricas, donde pues han habido amputación de extremidades. Ahora mismo tenemos un paciente así en UCI. El dolor miofacial, que también puede ser derivado de posturas antálgicas. También se tiene que tratar o se tiene que disminuir lo que es la angustia del paciente y los trastornos del sueño. Entonces, abordar todo eso desde el punto de vista también del manejo del dolor, mirar los analgésicos o los coadyuvantes que nos ayuden a conseguir pues esos objetivos. Entonces, ya en cuanto a la rehabilitación a largo plazo, entonces el enfoque de la rehabilitación o de la atención continua por parte de un equipo multidisciplinario siempre va a estar encaminado a disminuir la formación de contracturas y de cicatrices hipertróficas, a mejorar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y también promover la independencia en las actividades de la vida diaria y básicas cotidianas. Entonces, también a que el paciente se reintegre a sus actividades laborales y recreativas, pues de la mejor forma posible. Entonces, en cuanto al manejo de cicatrices, vemos que la presencia de contracturas relacionadas con la cicatrización es alta. Alrededor del 40 al 55% de los pacientes presentan estas condiciones. Entonces, es importante que la rehabilitación a largo plazo se enfoque en corregir este tipo de condiciones o en disminuir pues disminuir pues el riesgo de que empeoren pues las que ya se están presentando. Entonces, en cuanto al manejo de cicatrices, se pueden usar varias pautas de tratamiento. Entonces, están las prendas de compresión,
que lo que van a conseguir son dos objetivos principales, que son restringir el flujo de sangre al área de cicatriz y van a inhibir el crecimiento de esa cicatriz al controlar la síntesis de colágeno y limitar el acceso al suministro de sangre, oxígeno y nutrientes. Esto pues nos va a disminuir el riesgo de que aparezcan cicatrices hipertróficas, teniendo en cuenta pues que las cicatrices hipertróficas van a depender mucho de lo que es la predisposición genética, también pues de otros aspectos como la raza. Por ejemplo, hay pacientes que son más propensos a desarrollar este tipo de cicatrices. Entonces, también estas prendas de compresión nos van a ayudar al manejo del dolor y de otros síntomas relacionados con la cicatrización, pero principalmente del dolor, pues a través de cierto principio como la teoría de la compuerta. Entonces, tomando en cuenta que las cicatrices hipertróficas no solo van a generar pues la limitación física, sino que también van a hacer que el paciente se restrinja en su participación en la comunidad, en su reintegro a sus actividades laborales por la parte estética. Entonces, se ha visto que generalmente este tipo de aspectos pues afectan más a las mujeres que a los hombres, y entonces pues es importante el manejo de este tipo de cicatrices. Cuando el paciente está hospitalizado, entonces podemos utilizar algo que llaman venda Coban, pues que es más que todo es como creo que es como la marca del vendaje, que va a proporcionar una presión de 15 a 20 milímetros de mercurio. Una vez que el paciente ya egresa, podemos usar prendas de compresión que manejen una presión de 30 a 45 milímetros de mercurio. Se dice que para las heridas que son más profundas o las que requieren injerto, el tejido cicatrizal puede requerir de 9 a 18 meses para alcanzar la maduración completa. Entonces, durante este tiempo sí pues se indica el uso de las prendas de compresión. Posteriormente se puede utilizar otras prendas que se conocían como Demigrip, que son como vendas como cilíndricas, pues prendas pues más, o pues hay otro tipo de prendas que ya son un poco más estéticas, pero pues generalmente el paciente va a tener que utilizarlas aproximadamente durante 2 años. Entonces hay que considerar los pros y los contras de estas prendas. Entonces, como digamos que los puntos a favor tenemos que van a disminuir el edema, van a disminuir el dolor neuropático, van a aumentar la flexibilidad del tejido, van a ayudar a que esa cicatriz hipertrófica se aplane y que se tenga un resultado más estético, y de esa misma forma pues van a aumentar o van a mejorar la salud mental o la reintegración del individuo pues a sus actividades cotidianas. En cuanto a los contras, pues pueden ser prendas costosas, pueden generar calor al momento de utilizarlas, pueden llegar a ser pues poco atractivas, sobre todo en los pacientes que tienen quemaduras en cara y en cuello. También se puede generar, pues aunque no es como lo más común, una ruptura de la cicatriz, y también hay un componente pues muy importante que es la adherencia al manejo. Entonces, digamos que por la misma parte estética pueden muchas veces que el paciente no sea adherente al uso de las prendas elásticas, entonces eso también pues va a afectar la evolución de la cicatriz. Hay técnicas de masaje que se usan para disminuir este tipo pues de cicatrización hipertrófica, que lo que van a hacer es como generar ruptura de la fibra colágena y elongar de forma manual el tejido para mejorar la flexibilidad. Entonces, generalmente pues en el texto hablaba que se usaban como productos como con silicona, pero generalmente pues este masaje se hace sin ningún tipo de lubricante porque precisamente pues el objetivo es romper la fibra colágena. Entonces, este autor y sus colaboradores encontraron que
sí hay cierta evidencia, no es significativa, pero que sí hay un beneficio de la terapia con masaje para mejorar la cicatrización y prevenir las contracturas derivadas de la misma. Entonces, sí es una técnica que pues sería adecuado usarla o positivo usarla para el manejo de las cicatrices, ya en cuanto a la rehabilitación en casa o pues ya ambulatoria. Se sugiere que se haga el masaje 3 veces al día y el masaje debe durar aproximadamente 5 minutos. Entonces, cuando también tiene que estar el segmento corporal como en su máximo rango para aumentar pues la flexibilidad o la elongación del tejido. Entonces, en cuanto al ejercicio terapéutico, se ha visto que los pacientes que han estado hospitalizados debido a quemadura, independientemente del grado, independientemente de si ha habido quemadura por inhalación, experimentan fatiga al realizar sus actividades normales. Entonces, eso puede ser una barrera en cuanto al éxito de las terapias. Entonces, se debe por ese motivo establecer pues un programa de rehabilitación continuo que incluye ejercicio y pues digamos que debe estar pues una comunicación constante con el equipo de terapia aún después del alta, pero pues generalmente establecer pues un programa de ejercicio está más que indicado en estos pacientes, porque podemos ver que también el hipermetabolismo de estos pacientes puede generar pérdida de masa muscular. Al haber una pérdida de masa muscular, entonces va a haber una fatiga de inicio rápido, el paciente se nos va a fatigar más fácilmente y eso va a hacer que él nos haga mayor esfuerzo para llevar a cabo sus tareas normales. Eso nos va a generar una disminución en el rendimiento de sus actividades, pues debido a las secuelas de la inmovilización, también de pacientes que han estado dependientes de ventilación mecánica y también pues debido a esa misma respuesta catabólica se van a ver afectado el rendimiento del paciente en las actividades de la vida diaria. También tenemos que en los pacientes quemados el gasto de energía en reposo va a ser mayor. Aún después de la hospitalización, el gasto de energía va a aumentar del 20 al 100% durante meses e incluso años. Entonces, esa respuesta catabólica que induce la quemadura va a persistir incluso se ha descrito de 9 meses a 3 años después de la quemadura. Entonces, es muy importante, por ese motivo, la prescripción del ejercicio terapéutico. Entonces, como les mencionaba, la función pulmonar se ha visto en los pacientes quemados que independientemente del tipo de quemadura y también, repito, independientemente de que haya habido quemadura o lesión por inhalación, la función pulmonar de estos pacientes está disminuida con respecto a los pares de la misma edad. Entonces, esa función pulmonar puede permanecer afectada durante meses o años después de la quemadura. Y se ha visto que inicialmente se presenta un patrón obstructivo y posteriormente puede progresar a un patrón restrictivo. Entonces, por ese motivo es muy importante que los pacientes mayores de 7 años sean evaluados de forma integral y dentro de esta evaluación integral se incluya la evaluación de fuerza y del rendimiento cardiovascular con el fin de implementar un programa de resistencia o de ejercicio aeróbico que sea pues individualizado y supervisado para cada paciente, tomando en cuenta siempre la capacidad previa a la quemadura pues de cada paciente. Se dice que en niños el programa debe durar máximo de 12 semanas y en adultos de 6 a 12 semanas. Entonces, digamos que no sea, más que todas esas pautas se han dado es porque la investigación no se ha extendido más allá de ese periodo de tiempo y pues se desconocen los beneficios potenciales más allá de las 12 semanas, pero principalmente es por esa razón, porque no hay como unas pautas no hay como unas pautas de prácticas adecuadas con respecto pues al ejercicio después de la quemadura. Entonces, pero sí se ha visto el beneficio
en un programa pues adecuadamente individualizado pues para la evolución pues del paciente quemado. En cuanto al uso de órtesis, ya durante la fase de rehabilitación a largo plazo, entonces nos van a servir para que, a pesar de que ya haya una cicatrización pues más que establecida, sí se sigan ganando rangos de movilidad. Es decir, si estamos en una terapia en la que estamos tratando de elongar la cicatriz, pues el uso de una órtesis nos va a ayudar a mantener el tejido en una posición pues más como de mayor elongación de la cicatriz y ganar más rango de movilidad articular. También en esta parte de la terapia ya más a largo plazo nos falta como información acerca de por cuánto tiempo se deben utilizar las órtesis y qué tipo de órtesis son las más usadas, pero en este tipo también sigue siendo pues las más utilizadas, tanto las estáticas como las estáticas progresivas. Pero pues sí falta establecer pautas tanto para lo agudo como para lo crónico. Entonces ya para la reintegración o el manejo de la parte psicosocial, ya pues mencionarla, porque pues es importante que como equipo multidisciplinario pues se aborde al individuo como pues en su totalidad. Se ha visto que las lesiones por quemadura van a predisponer al individuo a trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la depresión y la ansiedad. Estos son los trastornos más frecuentes que van a presentar nuestros pacientes. Se dice que la prevalencia de los mismos va del 25 al 65% durante el primer año después de la lesión por quemadura. En cuanto al síndrome de estrés postraumático, las tasas de prevalencia pueden variar del 11% al 25%, y también es importante estar pendiente de los trastornos de la imagen corporal. Lo que les mencionaba hace rato, estos trastornos de la imagen corporal son más frecuentes en mujeres, principalmente dado que las mujeres somos más juzgadas por esos aspectos en la parte social que los hombres. Entonces, digamos que más la imagen corporal o el daño de la imagen corporal para una mujer puede ser pues catastrófico, y mientras que de pronto un hombre lo puede tomar con un poco más de, ¿cómo decirlo?, de tranquilidad en medio de todo pues el evento tan trágico que puede llegar a ser una lesión por quemadura. Entonces hay factores que nos van a predisponer a desarrollar este tipo de condiciones. Entonces aquí vemos los factores de riesgo que tienen los pacientes para desarrollar depresión después de la lesión por quemadura. Entonces que haya tenido trastornos afectivos previos a la lesión, o trastornos del estado del ánimo, que tengan estilos de afrontamiento, es decir, o sea, individuos que se involucran en estrategias de afrontamiento de evitación como de acercamiento, digamos que son los que más tienen riesgo de desarrollar trastornos depresivos, que dependiendo de las características demográficas, lo que les decía, sexo femenino más propenso, personas con lesiones en sitios muy visibles como la cabeza o el cuello también van a estar más predispuestos a desarrollar este tipo de trastornos. Y por ejemplo, las estancias hospitalarias más prolongadas también se ha visto que se asocian más con el desarrollo de trastornos depresivos. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar síndrome de estrés postraumático, entonces están las características previas, que siempre van a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo de trastornos psicológicos. Entonces, las características de personalidad del individuo, el antecedente de abuso de alcohol y de otras sustancias, antecedentes de depresión o de trastornos afectivos, que haya tenido síntomas de estrés agudo, ansiedad, dependiendo también de las características de la lesión y del contexto en el que se da la lesión en sí misma. El sexo femenino también va a ser pues más propenso a desarrollar el síndrome de estrés postraumático. También
parte como de la red de apoyo y las estrategias de afrontamiento del individuo. Bueno, ya para concluir, digamos que es importante la reintegración del individuo a la parte laboral. Entonces, en esa parte también se tiene que tener un apoyo psicológico para que el individuo regrese o retome sus actividades de la mejor manera posible. Entonces, pero hay que tener en cuenta ciertas barreras que pueden presentar estos pacientes. Entonces, hay factores de riesgo, como por ejemplo los mismos trastornos psiquiátricos de los que hablábamos hace un momento, que haya quemaduras en las extremidades, pues depende también del oficio que desempeñe el paciente, que sean quemaduras de etiología eléctrica, también va a afectarnos o va a ser pues un factor de riesgo para una inadecuada reintegración a las actividades laborales, la estancia hospitalaria prolongada, que la lesión se haya dado en un contexto laboral también es un factor de riesgo. También hay ciertas barreras, como por ejemplo problemas con las heridas, problemas neurológicos asociados a la lesión, que hayan quedado limitaciones en las habilidades físicas o problemas de la movilidad, que las condiciones de trabajo no sean óptimas para el reintegro del paciente. En cuanto a los factores psicosociales, también es otra barrera para la reintegración, trastornos del sueño, trastornos del ánimo, consumo de sustancias, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, y también los problemas de la imagen corporal, que son pues muy importantes para cualquier clase de actividad pues que el individuo quiera volver a realizar después de la lesión. Entonces, ese abordaje el abordaje psicológico tiene que hacerse desde que el paciente es médicamente posible que reciba su apoyo dentro del hospital, y se debe extender durante toda la rehabilitación después del alta, porque pues siempre, digamos que se debe tener en cuenta que la parte psicológica pues nos va a ayudar o nos va a limitar la recuperación del individuo. Entonces es muy importante que se aborde también esta parte a la hora del alta y desde que el paciente llega. Y ya pues sería como toda lo que revisé para el día de hoy.